En el extremo norte de Rusia hay una ciudad donde el invierno dura 9 meses. El sol desaparece durante semanas. Las temperaturas alcanzan los 50 grados bajo cero. El viento corta como una navaja. Edificios abandonados. Barrios enteros sin nadie. Estatuas de héroes olvidados cubiertas por la nieve eterna. Una ciudad que fue el orgullo de un imperio, símbolo de poder y resistencia, y que hoy muere poco a poco. Cada año se derrumba un edificio más. Cada invierno huyen más familias. Cada década, miles de personas renuncian a llamar hogar a este lugar. Pero aún hay quienes se quedan. ¿Qué mantiene viva una ciudad cuando todo parece conspirar para su fin? ¿Cómo es crecer en un lugar donde el propio clima parece decir que los humanos no deberían estar allí? ¿Y por qué alguien elegiría quedarse en una ciudad que el resto del mundo ha olvidado? Todo esto y mucho más lo descubrirás ahora. En el bello mundo de hoy, nos vamos al extremo norte de Rusia para mostrar cómo es la vida en la ciudad considerada por muchos como la más deprimida del planeta. Un lugar que nació de la tragedia, creció con sacrificios y ahora se enfrenta a un futuro incierto en la cima del mundo. Número 1. Ubicación y datos generales. En el extremo norte de Rusia hay una ciudad donde prácticamente todo juega en contra de quienes viven allí. Se llama Vorkuta. Está en medio de la nada, por encima del círculo polar ártico, en una región conocida como Komi. Si nunca has oído hablar de ella, no es de extrañar. Es el tipo de lugar que parece existir solo en los mapas o en los documentales sobre supervivencia. Vorkuta está más cerca del Polo Norte que de San Petersburgo. Para que te hagas una idea, hay más de 1.900 kilómetros hasta Moscú y solo 180 hasta el Océano Ártico. El propio nombre ya da una pista de lo que representa este lugar. Vorkuta, en la lengua de los pueblos nativos, significa muchos osos. Y lo cierto es que, antes de los humanos, solo ellos ocupaban este pedazo de tierra helada. Congelada es poco. Aquí, el invierno dura 9 meses. La temperatura media anual es de menos 5 grados. Cuando llega el invierno, y llega de verdad, el frío alcanza fácilmente los 50 grados bajo cero. Y no se queda ahí. Está la noche polar, en la que el sol desaparece del cielo durante semanas. Está el viento polar, que no sopla. Simplemente atraviesa cualquier cosa. Y cuando llega lo que ellos llaman verano, apenas se pueden guardar los abrigos. 3 meses de tregua, con temperaturas que casi nunca superan los 15 grados positivos. Para empeorar las cosas, toda la ciudad está construida sobre permafrost, un suelo que nunca se descongela. Eso significa que cualquier cosa que intentes construir aquí está luchando directamente contra la naturaleza, y la naturaleza no pierde. Aún así, hay gente que vive aquí, que resiste, y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo nació una ciudad en este fin del mundo? Y más aún, ¿por qué? La respuesta no tiene nada de poético. Al contrario, proviene de uno de los capítulos más duros de la historia de Rusia del siglo XX. Número 2. Donde todo comenzó. Vorkuta nació en medio del sufrimiento, y no hay forma de suavizarlo. A principios de la década de 1930, mientras la Unión Soviética estaba bajo el control de Joseph Stalin, el país fue testigo de la expansión de uno de los sistemas más brutales de la historia moderna: los campos de trabajos forzados, conocidos como Gulag. Eran auténticas máquinas de triturar personas, estratégicamente repartidas por los puntos más remotos del territorio soviético. Allí, el castigo y la productividad iban de la mano. Por un lado, se eliminaba cualquier forma de oposición al régimen. Por otro, se utilizaba esa mano de obra desechable para transformar regiones inhabitables en centros de explotación de recursos. Y así fue exactamente como este lugar entró en el mapa. En 1931, descubrieron que el suelo de Vorkuta escondía una de las mayores reservas de carbón del país,
Para Moscú, era oro negro en el lugar adecuado, combustible para alimentar la industria soviética. Pero, ¿quién tendría el valor de trabajar aquí en estas condiciones? La respuesta era unánime: nadie, o mejor dicho, nadie que tuviera otra opción. En 1932 comenzaron a llegar los primeros trenes del Gulag, llenos de prisioneros, gente acusada de ser enemiga del Estado, políticos, profesores, religiosos, intelectuales, campesinos que se resistieron a la colectivización, y también delincuentes comunes, todos mezclados en el mismo infierno. Los arrojaron allí, en medio de ese desierto blanco, para hacer una cosa: cavar carbón. Con las manos, con picos, con lo que tuvieran a mano. Jornadas de 12, 14, hasta 16 horas. Comiendo mal. Vestidos aún peor, en un frío que mataba. En los primeros años, ni siquiera se hablaba de ciudad. No había casas, edificios ni ningún tipo de infraestructura. Los prisioneros simplemente cavaban hoyos en el suelo helado para protegerse del viento y las tormentas de nieve, o improvisaban tiendas que apenas resistían las primeras tormentas. El hambre, el frío y el trabajo forzado eran una sentencia de muerte casi segura. Y los que no sucumbían al clima a menudo morían exhaustos, enfermos o simplemente sepultados en las minas improvisadas. Aún así, el carbón tenía que seguir saliendo de allí. Así que, año tras año, se enviaban más y más prisioneros para sustituir a los que no resistían. Y así, poco a poco, las barracas se convirtieron en alojamientos. Luego surgieron los primeros edificios administrativos, dormitorios para los guardias, estructuras para el mantenimiento de las minas y, finalmente, casas para los trabajadores libres, aquellos que aceptaban mudarse allí a cambio de altos salarios y beneficios que en cualquier otro lugar de la Unión Soviética serían impensables. Así fue como, en medio de la nada, Vorkuta dejó de ser solo un campo de trabajo para convertirse en una ciudad de verdad, si es que se puede llamar verdad a un lugar construido en esas condiciones. Y todo allí giraba en torno a las minas. La propia organización de la ciudad lo refleja aún hoy. Fue diseñada en forma de anillo, con varios asentamientos repartidos alrededor de cada mina, como si fueran pequeños satélites. Cada uno de estos núcleos funcionaba como una mini ciudad, con zona administrativa, zona residencial y, por supuesto, acceso directo a la mina, que era el corazón de todo. Y lo más curioso, o quizás más triste, es que, tras décadas sirviendo como prisión a cielo abierto, Vorkuta se convirtió, efectivamente, en una ciudad próspera, al menos durante un tiempo. Tras la muerte de Stalin, en 1953, los campos comenzaron a desmantelarse. El trabajo forzado fue disminuyendo hasta que se clausuró oficialmente en 1962. Pero aquí viene la parte de la que casi nadie habla. Muchos exprisioneros se quedaron. Algunos porque no tenían a dónde volver. Otros porque, después de décadas allí, aquel lugar helado era, de alguna manera, lo que llamaban hogar. Lo que iba a ser solo un campo de sufrimiento se convirtió en una ciudad. Irónicamente, incluso tuvo sus años de prosperidad. Número 3. La Era Dorada. Si en las décadas de los 30 y 40, Vorkuta era sinónimo de sufrimiento, castigo y supervivencia, los años siguientes contaron una historia completamente diferente. A partir de los años 60, tras el fin oficial de los campos de trabajo, la ciudad comenzó a atraer a otro tipo de gente. Ahora los que venían aquí ya no eran prisioneros, eran trabajadores comunes, gente que aceptaba el aislamiento y el frío a cambio de salarios muy por encima de la media, vivienda gratuita y una lista de beneficios que para los estándares soviéticos parecían de otro mundo. Jubilación anticipada, vacaciones más largas y acceso a productos con los que el resto del país apenas podía soñar. Y no tardó mucho en convertirse aquel antiguo campo de prisioneros en un polo industrial pesado, con vida de gran ciudad en medio de la nada. En su apogeo, Vorkuta
llegó a tener más de 200.000 personas viviendo allí, repartidas entre la ciudad principal y los barrios que rodeaban las minas. Y no era poca cosa. Había más de 10 minas en funcionamiento al mismo tiempo, extrayendo carbón de muy alta calidad que alimentaba gran parte de la industria soviética y aún se destinaba a la exportación. Pero Vorkuta no era solo minas, trenes de carga y humo en el horizonte. La ciudad se convirtió, de hecho, en un lugar para vivir. Surgieron teatros, cines, bibliotecas, escuelas, hospitales, centros deportivos. Todo funcionaba. Incluso el clima, en cierto modo, se contrarrestó. Toda la ciudad tenía calefacción central. Túneles y pasajes cubiertos conectaban los edificios, por lo que se podía circular sin tener que enfrentarse al viento que cortaba la piel. Había incluso un invernadero que producía verduras frescas durante todo el año, en medio del Ártico. Quienes nacían aquí crecían en un entorno protegido, estudiaban y tenían acceso a una buena educación. Muchos consiguieron becas para estudiar en las universidades de Moscú y Leningrado, la actual San Petersburgo, y quienes elegían trabajar aquí sabían exactamente lo que hacían. El cálculo era sencillo: trabajar 15 o 20 años, ganar bien, ahorrar, porque, seamos sinceros, no había mucho en qué gastar, y luego mudarse a una ciudad con un clima más agradable en el sur de Rusia, en Ucrania o en cualquier otro lugar lejos de todo ese hielo. Durante mucho tiempo, vivir allí era motivo de orgullo. La ciudad se convirtió en símbolo de cómo el régimen soviético era capaz de doblegar a la naturaleza, de transformar hasta el lugar más inhóspito en un centro productivo, con vida, con estructura, con futuro. Pero, como toda ciudad que depende de una sola cosa, ese futuro tenía fecha de caducidad. Y cuando la Unión Soviética se derrumbó, en 1991, no solo se hundió el país, Vorkuta también comenzó a hundirse, y rápidamente. Número 4. El comienzo del fin. Cuando cayó el régimen, se acabó el dinero. Desaparecieron los subsidios. Desapareció el mercado garantizado. Lo que quedó fue un caos económico en el que quien no se adaptaba, se arruinaba. Y Vorkuta no tenía dónde huir. Las minas comenzaron a cerrar. Primero las más pequeñas, luego una tras otra. Cada mina que cerraba se llevaba consigo todo el barrio que la rodeaba. Comercios, escuelas, casas, todo. Y la ciudad fue encogiendo. Sin trabajo, sin calefacción, que dependía directamente del funcionamiento de las minas, y sin perspectivas, comenzó una huida masiva. Pero huir de aquí nunca fue tan fácil. Quienes habían vivido toda su vida en el Ártico no tenían ahorros ni un lugar donde caer muertos en otra ciudad. Y quienes intentaban vender su apartamento se llevaban una sorpresa. Los inmuebles que antes eran muy codiciados, ahora no valían prácticamente nada. Con suerte, se podía comprar una habitación pequeña en el sur de Rusia. Eso cuando había. El gobierno incluso intentó ayudar, creó un programa de reubicación, ofreció unas monedas, pero no había dinero para todos. Lo que hizo fue aliviar el problema para algunos y empujar al resto hacia adelante. Lo que se vio fue un montón de gente abandonándolo todo: muebles, fotos, ropa, recuerdos. Cogían lo que cabía en una maleta y se marchaban. Pero, en medio de todo esto, siempre hubo quienes se quedaron. Y ahí surge la pregunta: ¿quién en su sano juicio elige quedarse? La respuesta no es sencilla. Para mucha gente, Vorkuta es el único hogar que tiene. Otros no tenían otra opción, sobre todo los mayores, que no tenían dinero ni familia en otro lugar. Y también hay quienes aceptan el frío, el aislamiento e incluso disfrutan del ritmo de vida de aquí. El salario sigue siendo razonable para quienes trabajan en las minas, y los profesores, médicos e ingenieros reciben un extra por aceptar vivir en estas condiciones. Así, año tras año, la ciudad se fue vaciando. Edificios enteros quedaron abandonados, y a veces, en medio de un bloque de 5 pisos,
solo había una ventana iluminada. Alguien que, por terquedad, apego o simplemente por falta de opciones, todavía llama a este lugar su hogar. A principios de la década de 2000, el declive se convirtió en caída libre. La ciudad, que en los años 80 tenía más de 200.000 habitantes, llegó a 2020 con menos de 50.000. Una caída de más del 60%, y no se detuvo ahí. Y por si fuera poco el colapso económico y social, llegó el golpe final, el calentamiento global. El permafrost, ese suelo permanentemente congelado que sostiene todo aquí, comenzó a derretirse. Y cuando cede, no hay mucho que hacer. Los edificios se agrietan, los cimientos se hunden y la estructura simplemente se derrumba. Eso es todo. Una ciudad que se está hundiendo, literalmente. Y quienes viven aquí se están hundiendo con ella. Ahora que entiendes cómo sucedió todo esto, queda una pregunta que no se puede ignorar. ¿Cómo es vivir en un lugar que simplemente está desapareciendo? Número 5. La vida cotidiana. Para quienes aún viven en Vorkuta, la vida consiste básicamente en sobrevivir con lo que queda. Son unas 50.000 personas las que siguen aquí, lidiando con el aislamiento, el frío y una ciudad que, cada año, pierde un pedazo más. El día comienza temprano, incluso cuando no hay día. En la noche polar, todo está oscuro todo el tiempo. Los niños van a la escuela en la oscuridad, caminando en medio de la nieve, iluminados solo por los postes y las linternas que llevan en la mano. Y no creas que esto se detiene por el frío. Las clases solo se cancelan cuando la temperatura se acerca a los 50 grados bajo cero. Y aún así, solo para los más pequeños. Los adolescentes siguen adelante. En las escuelas que aún funcionan, las ventanas se sellan con cinta aislante desde el otoño para intentar detener el viento que entra con fuerza. Y eso solo se quita en primavera, cuando el sol vuelve a asomar. Quienes buscan trabajo no tienen muchas opciones. Para los hombres, lo que queda son las minas que aún funcionan, a pesar del riesgo y sabiendo que en cualquier momento pueden cerrar. Para muchas mujeres, lo único que hay es trabajo público, escuelas, hospitales, ayuntamientos. Y eso es todo. Los jóvenes quieren irse. Los que terminan la escuela ya tienen la cabeza fuera de aquí. La universidad, que en su día fue un referente, hoy tiene pocos cursos, pocos profesores y casi nadie nuevo matriculado. Y los que se van a estudiar a otra ciudad rara vez vuelven. En el mercado solo hay lo básico. Es caro. Todo viene de lejos, cuando viene. Fruta, verdura, carne. Llega poco y cuesta mucho. Aquí el lujo es la comida fresca. El ocio ya no existe. El teatro abre cuando puede. Hace tiempo que no hay cine, y ni hablar de discotecas. Las bibliotecas y algunos centros culturales aún intentan aguantar, pero no se sabe hasta cuándo. Internet se ha convertido prácticamente en la única ventana que mucha gente tiene al mundo exterior. Es donde los jóvenes se conectan, hablan y, sobre todo, recuerdan que hay otra forma de vivir que no es esta. Las opciones de transporte para salir de la ciudad son limitadas. Hay un aeropuerto, pero los vuelos son caros y están sujetos a frecuentes cancelaciones debido a las condiciones climáticas. El ferrocarril, el mismo que trajo a los primeros presos hace 9 décadas, sigue siendo la conexión más fiable con el resto del país. El invierno es especialmente duro. Además del frío extremo y la oscuridad constante, hay un aislamiento forzado. Muchos residentes pasan semanas sin salir de casa, excepto para ir al trabajo o comprar suministros esenciales. La salud mental es un problema grave. La combinación de oscuridad, frío y soledad hace que la salud mental se vaya al traste. La depresión, la ansiedad, el alcohol, las drogas se han convertido en parte de la rutina y a menudo terminan como todo el mundo ya sabe. Aún así, los que se han quedado se conforman con lo que hay. Existe un extraño sentido de comunidad, casi automático. Y el Día del Minero,
que sigue siendo el principal evento de la ciudad, se convierte en ese momento único en el que todo el mundo se reúne, hace algo, celebra y recuerda que, a pesar de todo, todavía hay vida aquí. Pero cada vez con menos gente, porque cada año hay más familias que hacen las maletas y se marchan. Número 6. Futuro. ¿Qué le depara el futuro a Vorkuta? Las opiniones difieren entre las autoridades y los expertos. Si le preguntas al gobierno ruso, la respuesta está llena de optimismo. Sobre el papel, la ciudad aparece como una posible base logística para las operaciones en el Ártico. Con el deshielo, pueden abrirse nuevas rutas marítimas y Vorkuta, que ya está conectada por ferrocarril, podría ser útil en este escenario. También se dice, entre líneas, que la ciudad tiene valor militar. No es ningún secreto que el Ártico se ha convertido en una zona de disputa, y tener una base aquí, en medio de la nada, puede marcar la diferencia para quienes piensan en la defensa del territorio. Pero en la práctica, quien mira esto con la calculadora en la mano, ve otra cosa. Los economistas dicen que mantener Vorkuta en funcionamiento cuesta miles de millones cada año. Y, si solo pensamos en el dinero, sería más barato sacar a todos los que aún viven aquí, darles una casa, un trabajo y una nueva vida en otra ciudad, y simplemente cerrar las puertas de aquí para siempre. Los ecologistas tampoco se quedan atrás. Se preguntan hasta cuándo tiene sentido seguir explotando el carbón, en medio de una tundra que ya se está derritiendo, mientras el mundo entero intenta deshacerse precisamente de los combustibles fósiles. Seguir excavando aquí no solo parece caro, sino también fuera de lugar. La verdad es que Vorkuta se ha convertido en un experimento extraño, una ciudad que nació del sufrimiento, tuvo unos años de gloria y ahora lucha por no desaparecer, incluso cuando todo a su alrededor grita que no es un lugar para vivir. Por ahora sigue ahí, más pequeña, destrozada, vacía, pero sigue ahí, aguantando, arrastrándose, como puede. Una ciudad que simplemente se niega a morir, incluso cuando todo apunta a ello. Y ahora te pregunto, ¿entiendes por qué esta ciudad es considerada la más deprimida del mundo? ¿Visitarías un lugar así? ¿Te aventurarías hasta el fin del mundo para conocer una ciudad que está desapareciendo ante nuestros ojos? Deja tu comentario aquí abajo y no olvides darle a me gusta si te ha gustado este viaje al extremo norte. Nos vemos en el próximo Bello Mundo.